de que mis 4 pequeños hijos algún día vivan en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Nuestros más cordiales saludos, querida audiencia. En esta oportunidad les compartiremos el tema de la discriminación. A continuación presentaré de cómo está estructurado nuestro trabajo. Daremos inicio con el concepto de la discriminación. Para empezar nos preguntamos, ¿qué es la discriminación? Pues la discriminación es el rechazo o apartamiento de un grupo o una persona causándole daños en sus derechos y su integración emocional. Además, esto abarca una amplia gama de situaciones y actitudes negativas, conllevando como una problemática para la sociedad. ¿Cómo se caracteriza la discriminación? Pues la discriminación se caracteriza como el trato desigual e injusto basados en la aplicación de prejuicios y estereotipos. Seguidamente tenemos el objetivo, pues la finalidad de nuestro trabajo es de analizar las causas y las consecuencias de la discriminación en nuestra sociedad, así como plantear soluciones efectivas para su erradicación. ¿A través de qué? A través de un enfoque racional y fundamentado, donde buscamos la visualización de esta problemática y la identificación de las soluciones con propuestas estratégicas. A continuación, voy a presentar el planteamiento del problema, pues la sociedad experimenta una alarmante tasa de discriminación que lleva o nos condena a una situación de agonía hasta hoy por hoy en la actualidad. Ahora daremos inicios con los antecedentes. Tenemos una breve evolución histórica de la discriminación lingüística en el Perú. Este artículo, publicado en la revista Lengua y Sociedad, se centra en analizar de cómo estos acontecimientos históricos han impactado y discriminado a las lenguas amerindias de Perú. Asimismo, este estudio de la evolución histórica es clave ¿para qué? Para comprender que aún persiste la discriminación lingüística. Además, este artículo se caracteriza porque presenta que la lengua no está exenta de los acontecimientos históricos que forjan el devenir de una sociedad. También tenemos la raza y la etnia en la especificación del mercado. La raza y la etnia en la especificación del mercado se basa en la idea de Aníbal Quijano y Segat, donde Quijano sostiene que la colonización capitalista creó identidades sociales como indio, negro, blanco, mestizo, en la que fundamenta que estas relaciones son de dominación y una cultura racial. Por otro lado, Segato agrega que la raza es una condición cognitiva compleja donde está vinculada al colonialismo y a las relaciones de poder. Este artículo se caracteriza porque busca resaltar cómo la colonización capitalista no solo creó estas categorías raciales y étnicas, sino que también estableció una base estructural para la dominación y el fascismo. Continuando con los artículos estudiados, ahora tenemos la encuesta nacional sobre las percepciones y actitudes hacia la diversidad cultural y la discriminación étnico-racial. Este es un estudio realizado en Perú con el objetivo de entender cómo la población percibe y enfrenta la diversidad cultural y la discriminación étnico-racial. Los resultados de la encuesta proporcionan una base empírica crucial para el diseño de políticas públicas. Este tiene como característica la información recopilada, que al momento de recoger toda la información nos brindaron datos sobre la educación, el empleo, los ingresos y vivienda. Siguiendo con el tema, tenemos la discriminación y el derecho a la no discriminación. Este artículo habla sobre la discriminación y cómo esta es una manifestación individual o grupal de la negación al principio de igualdad, constituyéndose como uno de los mayores obstáculos para avanzar en el desarrollo de la sociedad, y se explica su origen a través de la formación de estereotipos y prejuicios, los cuales se aprenden y reproducen en el entorno familiar y social. Seguidamente tenemos las características que abarca el origen, conceptos, consecuencias y el marco jurídico de la discriminación, así como las bases legales que ayudan a aminorar su impacto social. Continuando con el tema, ahora tenemos el caso de Olivera Fuentes versus Perú. En este se nos presentan las declaraciones del abogado de Cristian Olivera Fuentes, quien fue discriminado y cuyos derechos fueron vulnerados solo por su orientación sexual. Además, brindó sus alegaciones y argumentos con respecto a cómo se llevó el caso y cómo este es injustamente uno de tantos casos que trata sobre la discriminación por ser homosexual. Este tiene como característica que presenta los derechos humanos que fueron violados, así como los detalles de la audiencia y el tiempo que se demora en dar un veredicto.
Este tiene como característica que promueve la conciencia y la educación sobre la igualdad y la no discriminación. Ahora hablaremos sobre el artículo llamado Lucha de las mujeres por el acceso a la universidad latinoamericana. La educación inclusiva se define como un enfoque que busca garantizar el acceso, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes independientemente de sus características individuales, como la discapacidad, como la diferencia de género, etnia o situación socioeconómica. Este enfoque se fundamenta en la premisa de que todos los estudiantes tienen derecho a recibir una educación de calidad en un entorno en el que respeten su diversidad. Tenemos como característica que plantea que la educación debe ser accesible para todos los estudiantes, lo cual implica que se debe adaptar los entornos de aprendizaje y los recursos entre más aspectos. Ahora continuamos con el artículo llamado El derecho fundamental a la igualdad y no discriminación en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú. Este artículo examina cómo el Tribunal Constitucional del Perú ha interpretado y aplicado el derecho a la igualdad y la no discriminación en sus decisiones judiciales. Este análisis se basa en la revisión de sentencias significativas, destacando cómo el tribunal ha contribuido al desarrollo doctrinal y a la protección de estos derechos fundamentales en el contexto peruano. Este artículo tiene como característica que evalúa impactos de decisiones en la doctrina jurídica del Perú. Ahora tenemos el reggaetón entre la discriminación y el éxito internacional. Aquí nos van a presentar datos muy objetivos como por ejemplo cómo se origina el reggaetón, que es a través del trap, o cuáles han sido los distintos factores de discriminación y críticas y cómo es que justamente sus artistas han tenido que superar estas críticas para resurgir en el ámbito internacional. Dentro de las características tenemos, por ejemplo, que presenta puntos objetivos como su origen y el desarrollo en el ámbito de su historia. El artículo titulado ¿Por qué no se habla de la discriminación contra los feos?, de David Brooks, demuestra una opinión sobre este autor con respecto a la discriminación que tienen los feos cuando están en el ámbito laboral. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la discriminación por color, sexo, orientación sexual, tenemos a dónde ir a denunciar. Pero cuando uno es feo, ¿a dónde va a denunciar? Dentro de sus principales características se tiene, por ejemplo, cuál es el impacto social que ha tenido los estándares de belleza y por qué justamente las personas bellas son las más favorecidas, sobre todo en entornos laborales. Ahora tenemos los prejuicios. ¿Qué es esto? Se da cuando una persona tiene un concepto negativo de alguna cosa u otra persona sin antes conocerlo. Por ejemplo, cuando decimos que todos los políticos son todos unos ladrones. Por otro lado, se tienen los estereotipos. Esto se basa más en lo cultural y se da cuando uno piensa que ciertas personas o grupos deberían tener un comportamiento. Por ejemplo, todas las niñas deberían de utilizar el color rosado. Tenemos el poder y la dominación. Esto se da cuando existe una persona o grupo de personas que van a estar dispuestas a ser dominadas o que serán obedientes ante otras personas. Y el poder se da cuando otras personas hacen nuestra voluntad. Por otro lado, se tiene lo que es la intolerancia. Esto se define como el alto rechazo que tienen las personas hacia algo o alguien. La primera pregunta que dice, ¿alguna vez has experimentado alguna clase de discriminación en tu vida? Tenemos que el 45.5% de personas han respondido que sí lo han experimentado, mientras que por otro lado están de acuerdo o en desacuerdo o en desacuerdo. Esto se podría interpretar como que ni saben qué discriminación han experimentado o que nunca han experimentado discriminación. Por un lado, este 45.5% demuestra que aún en nuestra sociedad nos falta mejorar mucho más para no discriminar a otras personas. Y también, por otro lado, con respecto a lo del color rojo y color anaranjado, se sabe que aún falta informarnos mucho más con respecto al tema y por ende mejorar nuestra educación. Continuando con la interpretación de nuestra encuesta, tenemos la siguiente pregunta. ¿Consideras que en tu país se toman las medidas necesarias para combatir la discriminación? La mayoría de nuestros encuestados, que representa el 57.6%, están en desacuerdo, ya que sí existen leyes que van en contra de la discriminación en nuestro país, pero no se toman en cuenta o no se aplican de manera correcta. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Es necesario proporcionar capacitación obligatoria sobre diversidad e inclusión en todas las escuelas? Según el 93.9% de nuestros encuestados, está de acuerdo y realmente es necesario para poder crear escuelas más justas y equitativas donde nuestros estudiantes puedan desarrollarse plenamente. El 4.6% de nuestros encuestados no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 1.5% de nuestros encuestados está en desacuerdo
Por ejemplo, el miedo al cambio, las creencias personales, la falta de recursos, etc. Ahora tenemos la siguiente pregunta. ¿Crees que la discriminación ha evolucionado o cambiado en los últimos años? El 66.7% de los encuestados está de acuerdo y realmente ha cambiado, aunque los prejuicios y estereotipos siguen presentes, su manera de manifestarse y perpetuar es distinta. Por ejemplo, tenemos la discriminación en línea, que se da a través de las redes sociales, la discriminación sutil, que se da a través de las microagresiones, que tiene que ver con mensajes negativos que pasan desapercibidos. Tenemos el 24.2% de encuestados no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 9.1% está en desacuerdo. Esto puede ser por ignorancia o falta de información sobre el tema. Ahora presentamos la siguiente pregunta. ¿Crees que la discriminación tiene un impacto en la salud mental de las personas? El 90.9% de nuestros encuestados está de acuerdo. Y obviamente que afecta de manera negativa en la salud de las personas, ya que puede provocar ansiedad, depresión, baja autoestima e incluso nos puede llevar a la muerte. El 9.1% de encuestados no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Ahora tenemos la comunicación abierta y honesta, ya que fomenta la empatía, creando espacios seguros para un cambio social, ya que el mantener un diálogo constante y respetuoso nos permite crear o construir una sociedad más justa e inclusiva. Y por último, la promoción de derechos y su visualización a través de las redes sociales, ya que estas han abierto espacios para poder defender y promover nuestros derechos, pero se requiere esfuerzos para poder maximizar sus beneficios y mitigar sus riesgos. En conclusión, la discriminación afecta gravemente los derechos fundamentales de la persona, sobre todo cuando hablamos del ámbito físico, y esto quiere decir que la persona no se va a poder desarrollar como lo haría normalmente cuando no está siendo discriminada. Es por ello que se ha convertido en un problema ético que fuertemente se ha arraigado en nuestro país, y para poder combatirlo se necesita de acciones, como las ya mencionadas por mi compañera, para específicamente erradicarlo, sobre todo que lleguen hacia los más jóvenes. Además, los resultados de nuestra encuesta virtual demuestran que aún nos falta para cambiar ciertos comportamientos y ayudar a erradicar la discriminación. Gracias.